Anexo, por el cual se establecen las especificaciones técnicas de las diferentes etapas del proceso de selección Nación 6, en las modalidades de ascenso y abierto, para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de sus plantas de personal. Bogotá, DC. Noviembre de 2023. Contenido. Preámbulo. 4.1. Adquisición de derechos de participación e inscripciones. 4.1.1. Condiciones previas a la etapa de inscripciones. 4.1.2. Procedimiento de inscripción. 6.1.2.1. Registro en el SIMO. 6.1.2.2. Consulta de la OPEC. 6.1.2.3. Selección del empleo para el cual se va a concursar. 6.1.2.4. Confirmación de los datos de inscripción al empleo seleccionado. 7.1.2.5. Pago de derechos de participación. 7.1.2.6. Formalización de la inscripción. 8.2. Declaratoria de vacantes desiertas en el proceso de selección en la modalidad de ascenso. 9.3. Verificación de requisitos mínimos. 10.3.1. Definiciones y condiciones de la documentación para la VRM y la prueba de valoración de antecedentes. 10.3.1.1. Definiciones. 10.3.1.2. Condiciones de la documentación para la VRM y la prueba de valoración de antecedentes. 16.3.1.2.1. Certificación de la educación. 16.3.1.2.2. Certificación de la experiencia. 19.3.2. Documentación para la VRM y la prueba de valoración de antecedentes. 23.3.3. Publicación de resultados de la VRM. 24.3.4. Reclamaciones contra los resultados de la VRM. 24.3.5. Publicación de resultados definitivos de admitidos y no admitidos. 25.4. Pruebas escritas, de ejecución y de entrevista a aplicar en el proceso de selección. 25.4.1. Citación a pruebas escritas y de ejecución. 27.4.2. Ciudades para la presentación de las pruebas escritas y de ejecución. 28.4.3. Publicación de resultados de las pruebas escritas y de ejecución. 28. 4.4 Reclamaciones contra los resultados de las pruebas escritas y de ejecución. 28.4.5. Resultados definitivos de las pruebas escritas y de ejecución. 29.5. Prueba de valoración de antecedentes. 29.5.3 Empleos con requisito mínimo de experiencia laboral, niveles técnico y asistencial. 35.4. Criterios valorativos para puntuar la educación en la prueba de valoración de antecedentes. 31.5.5. Criterios valorativos para puntuar la experiencia en la prueba de valoración de antecedentes. 32.5.5.1.
Empleos con requisito mínimo de experiencia profesional relacionada, niveles asesor y profesional, o relacionada, niveles técnico y asistencial. 33.5.5.2 Empleos que tengan como requisito mínimo experiencia profesional, niveles asesor y profesional, o laboral, niveles técnico y asistencial. 37.5.6 Publicación de los resultados de la prueba de valoración de antecedentes. 41.5.7 Reclamaciones contra los resultados de la prueba de valoración de antecedentes. 41.5.8 Resultados definitivos de la prueba de valoración de antecedentes. 41.6 Conformación y adopción de listas de elegibles. 41. Preámbulo. El presente anexo hace parte integral de los respectivos acuerdos del proceso de selección Nación 6. Contiene las especificaciones técnicas adicionales a las establecidas en tales acuerdos para participar en este proceso de selección. Los aspectos normativos que rigen cada una de sus etapas pueden ser consultados en el correspondiente acuerdo. 1. Adquisición de derechos de participación e inscripciones. 1.1 Condiciones previas a la etapa de inscripciones. Los aspirantes a participar en este proceso de selección deben tener en cuenta las siguientes consideraciones, antes de iniciar el trámite de su inscripción. A. Es de su exclusiva responsabilidad consultar en el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad, en adelante SIMO, de la Comisión Nacional del Servicio Civil, en adelante CNESC, las vacantes a proveer mediante este concurso de méritos, a partir de la fecha de entrada en vigencia de la etapa de divulgación de la respectiva oferta pública de empleos de carrera, en adelante OPEC, artículo 9 del Acuerdo del Proceso de Selección. B. Las correspondientes inscripciones se deberán realizar en las fechas establecidas por la CNESC, únicamente de manera virtual en el aplicativo SIMO, disponible en el sitio web www.cnsc.gov.co. C. Primero se realizarán las inscripciones para las vacantes ofertadas en este proceso de selección en la modalidad de ascenso y, posteriormente, las inscripciones para las vacantes ofertadas en este mismo proceso de selección en la modalidad abierto. D. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 1960 de 2019, al proceso de selección en la modalidad de ascenso solamente se pueden inscribir los servidores públicos con derechos de carrera de la entidad que oferta los respectivos empleos en esta modalidad, quienes deberán verificar su estado en el Registro Público de Carrera Administrativa, en adelante RPCA, de la CNESC. De no encontrarse activos en el RPCA o de encontrar su registro desactualizado, deberán solicitar a su entidad que tramite ante la CNESC su registro o actualización correspondiente, sin que la no finalización de este trámite sea impedimento para poderse inscribir en este proceso de selección en la modalidad referida. Se aclara que este trámite no aplica para los aspirantes a los empleos ofertados en el presente proceso de selección en la modalidad abierto. Los servidores públicos de carrera administrativa de la respectiva entidad, que decidan participar en este proceso de selección en la modalidad de ascenso, no podrán inscribirse en este mismo proceso de selección en la modalidad abierto, teniendo en cuenta que las pruebas escritas para una y otra modalidad se van a aplicar en la misma fecha y a la misma hora en las ciudades seleccionadas por los inscritos.
Asimismo deben tener en cuenta que no podrán inscribirse para la modalidad ascenso a un empleo del mismo grado o un grado o nivel inferior. 1. En el evento en que las medidas adoptadas por las autoridades nacionales o locales para prevenir y mitigar el contagio por el COVID-19 se encuentren vigentes a la fecha de presentación de estas pruebas, las mismas se podrán programar en diferentes horas. F. Con su inscripción, el aspirante acepta todas las condiciones y reglas establecidas para este proceso de selección, consentimiento que se estipula como requisito general de participación en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Acuerdo del Proceso de Selección. G. Con su registro o inscripción, el aspirante acepta, y, que la CNSC, si se trata de un nuevo usuario que se va a registrar en SIMO, valide sus datos biográficos, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, sexo y tipo, número y estado del documento de identificación, con la Registraduría Nacional del Estado Civil o, si se trata de un usuario ya registrado, que debe autovalidar tales datos con dicha entidad mediante el servicio web que para este fin disponga la CNSC en SIMO, botón en el perfil del ciudadano, en la opción del menú Datos básicos, y que, una vez validados, estos datos no podrán ser modificados por el ciudadano. 2. Que no se podrá registrar nadie que no se encuentre en las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 3. Que el medio de publicación, divulgación e información oficial para este proceso de selección es el sitio web de la CNSC, www.cnsc.gov.co únicamente a través del enlace SIMO, por lo tanto, deberá consultarlo permanentemente. 4. Que la CNSC le podrá comunicar preferiblemente la información relacionada con este proceso de selección mediante los mensajes o alertas que genera SIMO en la sección dispuesta para ese fin o mediante mensajes de texto, SMS, enviados al número de teléfono celular registrado en SIMO, el cual debe ser actualizado por el aspirante en caso de novedades, o al correo electrónico personal que obligatoriamente debe registrar en dicho aplicativo, evitando registrar correos institucionales, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley 909 de 2004, v. que de requerir cambio del correo electrónico registrado en SIMO, deberá presentar solicitud expresa ante la CNSC, adjuntando copia de su documento de identidad e indicando el nuevo correo electrónico, el cual se recomienda que no sea institucional, y que la CNSC le comunique o notifique a través de SIMO los actos administrativos que se expidan en las diferentes etapas de este proceso de selección, de conformidad con las disposiciones del Decreto Ley 760 de 2005 o de las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen, entendiéndose comunicados o notificados al día siguiente en que sean depositados en el buzón dispuesto en el aplicativo para estos fines. 7. Que las reclamaciones, intervenciones o los recursos que procedan en las diferentes etapas de este proceso de selección solamente se pueden presentar o interponer en SIMO, en los términos del Decreto Ley 760 de 2005 o de las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. Y 8. Revisar permanentemente los términos y condiciones del uso de SIMO y demás documentos relacionados, tales como tutorial sobre este aplicativo. H. Inscribirse en este proceso de selección no significa que el aspirante haya superado el concurso de méritos.
Los resultados obtenidos en las diferentes pruebas a aplicar serán el único medio para determinar el mérito y sus consecuentes efectos, en atención a lo regulado en el acuerdo del proceso de selección y el presente anexo. Y, durante el presente proceso de selección, los aspirantes podrán, bajo su exclusiva responsabilidad, actualizar en SIMO datos personales como ciudad de residencia, dirección y número de teléfono. Los datos relacionados con nombres, apellidos, fecha de nacimiento, sexo, tipo, número y estado del documento de identificación y correo electrónico registrados con su inscripción, son inmodificables directamente por el aspirante y solamente se actualizarán previa solicitud del mismo a la CNESC, la cual deberá realizar a través del sitio web www.cnsc.gov.co enlace ventanilla única, adjuntando copia de su cédula de ciudadanía. 1.2 Procedimiento de inscripción. Para inscribirse en el presente proceso de selección, el aspirante debe realizar en SIMO el siguiente procedimiento, el cual debe cumplir a cabalidad, siguiendo las instrucciones señaladas en el Manual de Usuario Módulo Ciudadano SIMO, publicado en el sitio web www.cnsc.gov.co en el menú Procesos de selección, opción Tutorials y Vídeos, opción Guías y Manuales. Se recuerda que primero se realizarán las inscripciones para las vacantes ofertadas en este proceso de selección en la modalidad de ascenso y, posteriormente, las inscripciones para las vacantes ofertadas en este mismo proceso de selección en la modalidad abierto. 1.2.1 Registro en el SIMO. Si el aspirante no se encuentra registrado en SIMO, deberá hacerlo, en la opción Registrarse, diligenciando todos los datos solicitados por el sistema en cada uno de los puntos del formulario denominado Registro de Ciudadano. Se precisa que el registro en el SIMO se realiza por una única vez y los datos de nombres, apellidos, fecha de nacimiento, sexo y tipo, número y estado del documento de identificación son validados con la Registraduría Nacional del Estado Civil. Una vez registrado, debe ingresar al sitio web www.cnsc.gov.co enlace SIMO, con su usuario y contraseña, completar los datos básicos y adjuntar todos los documentos relacionados con su formación académica, experiencia y otros documentos que considere y sean necesarios, los cuales le servirán para la verificación de los requisitos mínimos, en adelante VRM, y para la prueba de valoración de antecedentes, en el presente proceso de selección. Cada documento cargado en SIMO no debe exceder de 2 MB de tamaño, debe estar en formato PDF y ser legible, con una resolución entre 300 y 600 dpi. Es responsabilidad exclusiva del aspirante verificar que la documentación que pretenda aportar para este proceso de selección quede cargada correctamente en el aplicativo, siendo posible su adecuada consulta, legibilidad y visualización. El aspirante con discapacidad debe manifestarlo en el formulario de datos básicos en SIMO, con el fin de establecer e implementar los mecanismos necesarios para presentar las pruebas escritas o de ejecución previstas en este proceso de selección y acceder a estas cuando a ello hubiere lugar. 1.2.2 Consulta de la OPEC. El aspirante registrado en SIMO debe ingresar al aplicativo, revisar los empleos ofertados en el presente proceso de selección y verificar para cuáles cumple los requisitos generales de participación establecidos en el artículo 7 del Acuerdo del Proceso de Selección y los requisitos exigidos para los mismos,
los cuales se encuentran definidos en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la respectiva entidad, en adelante MEFCL, transcritos en la correspondiente OPEC. Documentos que se publicarán en el sitio web www.cnsc.gov.co enlace SIMO. Si no cumple con los requisitos de ningún empleo o con alguno de los requisitos generales de participación establecidos en el artículo 7 del acuerdo del proceso de selección, el aspirante no debe inscribirse. 1.2.3 Selección del empleo para el cual se va a concursar. Una vez identificados los empleos para los cuales cumple los requisitos, el aspirante podrá marcarlos en SIMO como favoritos, luego seleccionar y confirmar el empleo por el que va a concursar, teniendo en cuenta que únicamente podrá inscribirse para un 1. Empleo en el presente proceso de selección, toda vez que la aplicación de las pruebas escritas para todos los empleos ofertados en el mismo se realizará en la misma fecha y a la misma hora. 2 idem. 3 idem. 1.2.4 Confirmación de los datos de inscripción al empleo seleccionado. SIMO mostrará los datos básicos y los documentos de formación, experiencia y otros que el aspirante tiene registrados en el sistema al momento de su inscripción. El aspirante debe validar que dicha información es pertinente, correcta y se encuentra actualizada. Igualmente, debe verificar que los documentos registrados en el aplicativo sean legibles, con una resolución entre 300 y 600 dpi, correspondan con los requisitos del empleo seleccionado y que la información que suministra coincida con los documentos cargados. Para continuar con el siguiente paso, pago de derechos de participación, el aspirante debe seleccionar, entre las opciones establecidas en el numeral 4.2 del presente anexo, la ciudad de presentación de las pruebas escritas y las de ejecución a aplicar en este proceso de selección, listado de ciudades igualmente publicado en SIMO. El aspirante debe tener en cuenta que la ciudad escogida no puede ser modificada una vez confirme los datos de inscripción al empleo seleccionado. 1.2.5 Pago de derechos de participación. El aspirante debe realizar el pago de los derechos de participación solamente para el empleo por el cual va a concursar en el presente proceso de selección. No se deben realizar pagos para más de un empleo de este proceso de selección, toda vez que la aplicación de las pruebas escritas para todos los empleos ofertados en el mismo, como se dijo anteriormente, se realizará en la misma fecha y a la misma hora. 3. Efectuado el pago no habrá lugar a la devolución del dinero por ningún motivo ni podrá trasladarse para pagar los derechos de participación en otro proceso de selección que realice la CNSC, circunstancia que se entiende aceptada por el aspirante con su inscripción a este proceso de selección. El pago de los derechos de participación se debe realizar en el banco que para el efecto disponga la CNSC, bien sea online por PSE o por ventanilla en cualquiera de las sucursales que establezca dicho banco, opciones que SIMO habilitará al finalizar la confirmación de los datos de inscripción al empleo de interés del aspirante, así. Si el aspirante va a realizar el pago por la opción online por PSE, el sistema abrirá una ventana emergente con el listado de los bancos disponibles para usar esta alternativa. Una vez realizada la transacción, SIMO le enviará un correo electrónico con la confirmación y datos del pago. En consideración a que la plataforma PSE puede demorar varios minutos u horas para reportar dicho pago en SIMO,
Los aspirantes deben realizar este pago con la suficiente antelación para evitar que el mismo no quede registrado en SIMO al cierre de la etapa de inscripciones. B. Si el aspirante selecciona la opción de pago por ventanilla en el banco, SIMO generará un recibo que debe ser impreso en láser o impresora de alta resolución, con el cual deberá realizar el pago en cualquiera de las sucursales del banco. El aspirante debe tener en cuenta que solamente con el pago no queda inscrito. Debe continuar con el procedimiento de formalizar la inscripción. 1.2.6 Formalización de la inscripción. Una vez realizado el pago de los derechos de participación para el empleo seleccionado y confirmado dicho pago por el banco en el aplicativo SIMO, confirmación que para el pago online por PSE puede demorar varios minutos u horas, el aspirante que hizo el pago online por PSE puede, con ese pago, hasta antes de los últimos 6 días calendario de la etapa de inscripciones, siempre y cuando no haya formalizado su inscripción, cambiar de empleo, cuantas veces lo requiera, a otro empleo que corresponda al mismo proceso de selección y al mismo valor del pago realizado por derechos de participación para el empleo inicialmente escogido. Si el pago fue hecho por ventanilla en el banco, el aspirante puede realizar el cambio de empleo hasta antes de los últimos 10 días calendario de la etapa de inscripciones, siempre y cuando no haya formalizado su inscripción, en los mismos términos referidos para el pago online por PSE. Por consiguiente, se entiende que si el aspirante realiza el pago de los derechos de participación dentro de los últimos 6 días calendario, si el pago se hace por PSE, o dentro de los últimos 10 días calendario, si el pago se hace por ventanilla en el banco, de la etapa de inscripciones, ya no puede cambiar el empleo inicialmente escogido con ese pago. El aspirante debe verificar que los documentos registrados en SIMO son los que le permiten acreditar el cumplimiento de los requisitos mínimos de educación y experiencia del empleo por el que pretende concursar, documentos que se tendrán en cuenta para la VRM y la prueba de valoración de antecedentes en el presente proceso de selección. Realizada esta verificación, debe proceder a formalizar su inscripción, seleccionando en el aplicativo la opción Inscripción. SIMO generará una constancia de inscripción, en la cual el aspirante encontrará la información correspondiente a sus datos personales, datos del empleo para el cual formalizó su inscripción, ID de inscripción y resumen de los documentos cargados en el aplicativo. Esta información podrá ser consultada en cualquier momento por el aspirante al ingresar con su usuario y contraseña. Luego de formalizada la inscripción, la misma no podrá ser anulada, ni se podrá cambiar el empleo para el cual se inscribió el aspirante. Lo que sí puede hacer es actualizar, modificar, reemplazar, adicionar o eliminar la información o los documentos registrados en el aplicativo para participar en el presente proceso de selección, únicamente hasta la fecha dispuesta por la CNESC para el cierre de la etapa de inscripciones, siguiendo la siguiente ruta en SIMO: panel de control Mis empleos, confirmar empleo, actualización de documentos. El sistema generará una nueva constancia de inscripción con las actualizaciones realizadas. Una vez se cierre la etapa de inscripciones, el aspirante no podrá modificar, reemplazar, adicionar o eliminar los documentos cargados en SIMO para participar en el presente proceso de selección. Es decir, participará en este proceso de selección con los documentos que tenga.
registrados en el aplicativo hasta la fecha del cierre de la etapa de inscripciones. Los documentos cargados o actualizados con posterioridad a esta fecha solamente serán válidos para futuros procesos de selección. Si el aspirante pagó oportunamente los derechos de participación para algún empleo y no formalizó la inscripción, al finalizar la etapa de inscripciones, el sistema automáticamente realizará su inscripción a tal empleo. Si el aspirante pagó los derechos de participación para más de un empleo y no formalizó su inscripción, será inscrito al último seleccionado y todos los documentos que tenga registrados al momento le serán asociados a dicha inscripción. Los aspirantes inscritos podrán consultar en el aplicativo SIMO, con su usuario y contraseña, la cantidad total de inscritos para el empleo en el cual se formalizó su inscripción. 2. Declaratoria de vacantes desiertas en el proceso de selección en la modalidad de ascenso. Una vez finalice la etapa de inscripciones para las vacantes ofertadas en el presente proceso de selección en la modalidad de ascenso, la CNESC declarará desiertas aquellas para las cuales no se registraron inscritos, en un plazo no mayor a 20 días hábiles siguientes al cierre de las respectivas inscripciones. En los casos en que la cantidad de inscritos sea inferior a la cantidad de vacantes ofertadas en un empleo a proveer mediante esta modalidad, las cuales se encuentran en diferente ubicación geográfica, le corresponde a la entidad que las oferta, una vez informada de esta situación por la CNESC, definir cuál o cuáles deben ser declaradas desiertas, decisión que debe comunicar por escrito a la CNESC, a más tardar 8 días después de cerrada la etapa de inscripciones, para que esta comisión nacional proceda en los términos antes referidos. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 1960 de 2019, la provisión de las vacantes declaradas desiertas en el proceso de selección en la modalidad de ascenso se realizará mediante este mismo proceso de selección en la modalidad abierto, razón por la cual pasarán a hacer parte de la OPEC de este último. Realizada esta actividad, se iniciará la etapa de inscripciones en los empleos que hacen parte de la OPEC de este proceso de selección en la modalidad abierto, siguiendo los mismos pasos establecidos en el numeral 1 del presente anexo. A. Educación, es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Ley 115 de 1994, artículo 1. B. Educación formal, es aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, conducente a grados y títulos. Ley 115 de 1994, artículo 10. 3. Verificación de requisitos mínimos. 3.1 Definiciones y condiciones de la documentación para la VRM y la prueba de valoración de antecedentes. Las definiciones, condiciones, reglas y demás aspectos contenidos en este anexo para la documentación que registre el aspirante en SIMO para su inscripción en el presente proceso de selección, serán aplicadas para todos los efectos de la etapa de VRM y de la prueba de valoración de antecedentes. Para el ejercicio de los empleos correspondientes a los diferentes niveles jerárquicos, que tengan requisitos establecidos en la Constitución política o en la ley, se acreditarán los allí señalados, sin que sea posible modificarlos o adicionarlos en los MEFCL de las respectivas entidades,
Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.2.4.10, parágrafo 1. Se debe tener en cuenta que las equivalencias de educación o experiencia previstas en los MEFCL de las entidades para las que se realiza este proceso de selección, solamente son aplicables en la etapa de VRM, cuando el aspirante no cumpla en forma directa con el correspondiente requisito mínimo exigido para el empleo en el cual se encuentra inscrito. 3.1.1 Definiciones. Para todos los efectos de este proceso de selección, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones. Esta clase de educación es a la que se refiere, con la denominación de estudios, el artículo 2.2.2.3.2 del Decreto 1083 de 2015, al definir que se entiende por estudios los conocimientos académicos adquiridos en instituciones públicas o privadas, debidamente reconocidas por el Gobierno Nacional, correspondientes a la educación básica primaria, básica secundaria, media vocacional, superior en los programas de pregrado en las modalidades de formación técnica profesional, tecnológica y profesional y en programas de posgrado en las modalidades de especialización, maestría, doctorado y postdoctorado. Con relación a la educación básica primaria, básica secundaria y media, el artículo 11 de la Ley 115 de 1994 establece: b. La educación básica con una duración de 9 grados, se desarrollará en 2 ciclos, la educación básica primaria de 5 grados y la educación básica secundaria de 4 grados, y c. La educación media con una duración de 2 grados. Y con relación a la educación superior, los artículos 9 y 10 de la Ley 30 de 1992, señalan. Artículo 9. Los programas de pregrado preparan para el desempeño de ocupaciones, para el ejercicio de una profesión o disciplina determinada, de naturaleza tecnológica o científica o en el área de las humanidades, las artes y la filosofía. También son programas de pregrado aquellos de naturaleza multidisciplinaria conocidos también como estudios de artes liberales, entendiéndose como los estudios generales en ciencias, artes o humanidades, con énfasis en algunas de las disciplinas que hacen parte de dichos campos, subrayado fuera de texto. Artículo 10. Son programas de postgrado las especializaciones, las maestrías, los doctorados y los postdoctorados, subrayado fuera de texto. Complementariamente, sobre la educación superior en las modalidades de formación técnica profesional y tecnológica, el artículo 3 de la Ley 749 del 2002, precisa que las instituciones técnicas profesionales y tecnológicas de educación superior organizarán su actividad formativa de pregrado en ciclos propedéuticos de formación en las áreas de las ingenierías, la tecnología de la información y la administración, así. A. El primer ciclo estará orientado a generar competencias y desarrollo intelectual como el de aptitudes, habilidades y destrezas al impartir conocimientos técnicos necesarios para el desempeño laboral en una actividad, en áreas específicas de los sectores productivo y de servicios, que conducirá al título de técnico profesional en. La formación técnica profesional comprende tareas relacionadas con actividades técnicas que pueden realizarse autónomamente, habilitando para comportar responsabilidades de programación y coordinación. B.
El segundo ciclo ofrecerá una formación básica común, que se fundamente y apropie de los conocimientos científicos y la comprensión teórica para la formación de un pensamiento innovador e inteligente, con capacidad de diseñar, construir, ejecutar, controlar, transformar y operar los medios y procesos que han de favorecer la acción del hombre en la solución de problemas que demandan los sectores productivos y de servicios del país. La formación tecnológica comprende el desarrollo de responsabilidades de concepción, dirección y gestión de conformidad con la especificidad del programa, y conducirá al título de tecnólogo en el área respectiva. C. El tercer ciclo complementará el segundo ciclo, en la respectiva área del conocimiento, de forma coherente, con la fundamentación teórica y la propuesta metodológica de la profesión, y debe hacer explícitos los principios y propósitos que la orientan desde una perspectiva integral, considerando, entre otros aspectos, las características y competencias que se espera posea el futuro profesional. Este ciclo permite el ejercicio autónomo de actividades profesionales de alto nivel, e implica el dominio de conocimientos científicos y técnicos y conducirá al título de profesional en las instituciones técnicas profesionales y tecnológicas de educación superior en forma coherente con la formación alcanzada en cada ciclo. Podrán ofrecer programas de especialización en un campo específico del área técnica, tecnológica o profesional. Esta formación conducirá al título de especialista en subrayado fuera de texto. Con relación a los ciclos propedéuticos, el artículo 5 de la Ley 1188 de 2008 faculta a todas las instituciones de educación superior para ofrecer programas académicos por ciclos propedéuticos hasta el nivel profesional, en todos los campos y áreas del conocimiento, dando cumplimiento a las condiciones de calidad previstas en la presente ley y ajustando las mismas a los diferentes niveles, modalidades y metodologías educativas, subrayado fuera de texto. C. Educación para el trabajo y el desarrollo humano, se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales y conduce a la obtención de certificados de aptitud ocupacional. Comprende la formación permanente, personal, social y cultural, que se fundamenta en una concepción integral de la persona, que una institución organiza en un proyecto educativo institucional y que estructura en currículos flexibles sin sujeción al sistema de niveles y grados propios de la educación formal. Decreto 4.904 de 2009, artículo 1, numeral 1.2, compilado en el artículo 2.6.2.2 del Decreto 1075 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. Por su parte, el artículo 2.5.3.2.7.1 del Decreto 1075 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación, sustituido por el artículo 1 del Decreto 1330 de 2019, indica. Artículo 25.3.2.7.1. Ciclos propedéuticos. Un ciclo propedéutico es una fase de la educación que le permite al estudiante desarrollarse en su formación profesional siguiendo sus intereses y capacidades, para lo cual requiere un componente propedéutico que hace referencia al proceso por el cual se prepara a una persona para continuar su formación en educación superior, lo que supone una organización de los programas con flexibilidad, secuencialidad y complementariedad.
Cada programa que conforma el proceso formativo por ciclos propedéuticos debe conducir a un título que habilite de manera independiente para el desempeño laboral como técnico profesional, tecnólogo o profesional universitario, según lo definido por la Ley 749 de 2002, en coherencia con las modalidades presencial, a distancia, virtual, dual u otros desarrollos que combinen e integren las anteriores modalidades, y la naturaleza jurídica, tipología, identidad y misión institucional. La oferta de la formación por ciclos propedéuticos deberá preservar la independencia entre los programas que conforman el ciclo, para lo cual cada nivel deberá garantizar un perfil de formación pertinente de acuerdo con el nivel ofrecido, que le permita al egresado insertarse en el campo laboral y a su vez le posibilita continuar su formación mediante el acceso a un nivel formativo superior, dado por el componente propedéutico incluido en el diseño curricular. Las instituciones que, de conformidad con la Ley 30 de 1992 y la Ley 115 de 1994, tienen el carácter académico de técnicas profesionales o tecnológicas, para ofrecer programas en el nivel tecnológico o profesional universitario, respectivamente, por ciclos propedéuticos, deben reformar sus estatutos y adelantar el proceso de redefinición previsto en la normatividad colombiana, previo a la solicitud de registro calificado. De conformidad con el artículo 2.6.2.3 y BIDEM, son objetivos de esta clase de educación. 1. Promover la formación en la práctica del trabajo mediante el desarrollo de conocimientos técnicos y habilidades, así como la capacitación para el desempeño artesanal, artístico, recreacional y ocupacional, la protección y aprovechamiento de los recursos naturales y la participación ciudadana y comunitaria para el desarrollo de competencias laborales específicas. 2. Contribuir al proceso de formación integral y permanente de las personas complementando, actualizando y formando en aspectos académicos o laborales, mediante la oferta de programas flexibles y coherentes con las necesidades y expectativas de la persona, la sociedad, las demandas del mercado laboral, del sector productivo y las características de la cultura y el entorno. La educación para el trabajo y el desarrollo humano incluye los programas de formación laboral y de formación académica. Programas de formación laboral tienen por objeto preparar a las personas en áreas específicas de los sectores productivos y desarrollar competencias laborales específicas relacionadas con las áreas de desempeño referidas en la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que permitan ejercer una actividad productiva en forma individual o colectiva como emprendedor independiente o dependiente. Para ser registrado el programa debe tener una duración mínima de 600 horas. Al menos el 50% de la duración del programa debe corresponder a formación práctica tanto para programas en la metodología presencial como a distancia. Decreto 4.904 de 2009, artículo 1, numeral 3.1, compilado en el artículo 2.6.4.1 del Decreto 1075 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. Los programas de formación académica tienen por objeto la adquisición de conocimientos y habilidades en los diversos temas de la ciencia, las matemáticas, la técnica, la tecnología, las humanidades, el arte, los idiomas, la recreación y el deporte, el desarrollo de actividades lúdicas, culturales, la preparación para la validación de los niveles,
ciclos y grados propios de la educación formal básica y media y la preparación a las personas para impulsar procesos de autogestión, de participación, de formación democrática y, en general, de organización del trabajo comunitario e institucional. Para ser registrados, estos programas deben tener una duración mínima de 160 horas, Decreto 4.904 de 2009, artículo 1, numeral 3.1, compilado en el artículo 2.6.4.1 del Decreto 1075 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. D. Educación informal. Se considera educación informal todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido, proveniente de personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados. Ley 115 de 1994, artículo 43. Tiene como objetivo brindar oportunidades para complementar, actualizar, perfeccionar, renovar o profundizar conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas. Hacen parte de esta oferta educativa aquellos cursos que tengan una duración inferior a 160 horas. Su organización, oferta y desarrollo no requieren de registro por parte de la Secretaría de Educación de la entidad territorial certificada y solamente darán lugar a la expedición de una constancia de asistencia. Para su ofrecimiento deben cumplir con lo establecido en el artículo 47 del Decreto Ley 2150 de 1995 o la norma que lo modifique o sustituya. Decreto 4.904 de 2009, artículo 1, numeral 5.8, compilado en el artículo 2.6.6.8 del Decreto 1075 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. Área de conocimiento, agrupación que se hace de los programas académicos, teniendo en cuenta cierta afinidad en los contenidos, en los campos específicos del conocimiento, en los campos de acción de la educación superior cuyos propósitos de formación conduzcan a la investigación o al desempeño de ocupaciones, profesiones y disciplinas. Ministerio de Educación Nacional. Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES. Glosario. Septiembre de 2019. P3. F. Núcleos básicos de conocimiento. NBC. División de un área del conocimiento en sus campos, disciplinas o profesiones esenciales. Ministerio de Educación Nacional. Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES. Glosario. Septiembre de 2019. P10. Los NBC contienen las disciplinas académicas o profesiones, de acuerdo con la clasificación establecida en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES, Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.2.49. G. Experiencia. Se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades y las destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio. Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.2.3.7. H. Experiencia laboral. Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, arte u oficio. Decreto 1083 de 2015,
Artículo 2.2.2.3.7. Y, experiencia relacionada, es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades que tengan funciones similares a las del cargo a proveer. Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.2.3.7. J. Experiencia profesional, es la adquirida a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de la respectiva formación profesional, en el ejercicio de las actividades propias de la profesión o disciplina académica exigida para el desempeño del empleo. La experiencia adquirida con posterioridad a la terminación de estudios en las modalidades de formación técnica profesional o tecnológica, no se considerará experiencia profesional. Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.2.3.7. Para efectos del presente proceso de selección, la experiencia se clasifica en laboral, relacionada, profesional y profesional relacionada. Por su parte, el artículo 2 de la Ley 2039 de 2020, modificado por el artículo 16 de la Ley 2113 de 2021, establece que, con el objeto de establecer incentivos educativos y laborales para los estudiantes de educación superior de pregrado y posgrado, educación técnica, tecnológica, universitaria, educación para el trabajo y desarrollo humano, formación profesional integral del SENA, escuelas normales superiores, así como toda la oferta de formación por competencia, SIC, a partir de la presente ley, las pasantías, prácticas, judicaturas, servicio en los consultorios jurídicos, monitorías, SIC, contratos laborales, contratos de prestación de servicios y la participación en grupos de investigación debidamente certificados por la autoridad competente, serán acreditables como experiencia profesional válida, siempre y cuando su contenido se relacione directamente con el programa académico cursado. En el caso de los grupos de investigación, la autoridad competente para expedir la respectiva certificación será el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, al igual que las entidades públicas y privadas parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, SNTE. En el caso de la investigación aplicada de la formación profesional integral del SENA, la certificación será emitida por esta institución. En todo caso, el valor asignado a la experiencia previa será menor, el 90% a aquella experiencia posterior a la obtención del respectivo título. En el caso del sector de la función pública, las equivalencias deberán estar articuladas con el Decreto 1083 de 2015 o el que haga sus veces. 4. De conformidad con el artículo 2.2.5.6.3 del Decreto 1083 de 2005, adicionado a esta norma por el artículo 1 del Decreto 952 de 2021, se debe reconocer como experiencia profesional válida, el 90% de la intensidad horaria certificada que dediquen los estudiantes de los programas y modalidades contemplados en el artículo 2 de la Ley 2039 del 2020, al desarrollo de las actividades formativas. Parágrafo 1. La experiencia previa solo será válida una vez se haya culminado el programa académico, aunque no se haya obtenido el respectivo título, siempre y cuando no se trate de aquellos casos establecidos en el artículo 128 de la Ley Estatutaria 270 de 1996.
Parágrafo 2. En los concursos públicos de mérito se deberá tener en cuenta la experiencia previa a la obtención del título profesional. En la valoración de la experiencia profesional requerida para un empleo público, se tendrá en cuenta como experiencia previa para los fines de la presente ley, la adquirida en desarrollo y ejercicio de profesiones de la misma área del conocimiento del empleo público. Parágrafo 4. Para el caso del servicio en consultorios jurídico, la experiencia máxima que se podrá establecer en la tabla de equivalencia será de 6 meses, subrayado fuera de texto. Adicionalmente, el artículo 1 de la Ley 2043 de 2020, ordena reconocer de manera obligatoria como experiencia profesional o relacionada aquellas prácticas que se hayan realizado en el sector público o sector privado como opción para adquirir el correspondiente título 5, precisando en sus artículos 3 y 6. 5. Para los tipos de experiencia previa regulados tanto por la Ley 2043 como por el artículo 2 de la Ley 2039, modificado por las leyes 2113 y 2119 de 2021 y reglamentado por el Decreto 952 de 2021, para efectos de la VRM y la prueba de valoración de antecedentes de este proceso de selección, se van a aplicar las disposiciones pertinentes de la Ley 2043, en virtud del principio de favorabilidad establecido en el artículo 53 de la Constitución Política, según el criterio unificado que expida esta Comisión Nacional para estos fines. Artículo 3 grados. Definiciones. Para los efectos de la presente ley entiéndase como práctica laboral todas aquellas actividades formativas desarrolladas por un estudiante de cualquier programa de pregrado en las modalidades de formación profesional, tecnológica o técnica profesional, en el cual aplica y desarrolla actitudes, habilidades y competencias necesarias para desempeñarse en el entorno laboral sobre los asuntos relacionados con el programa académico o plan de estudios que cursa y que sirve como opción para culminar el proceso educativo y obtener un título que lo acreditará para el desempeño laboral. Parágrafo primero. Se considerarán como prácticas laborales para efectos de la presente ley las siguientes. 1. Práctica laboral en estricto sentido. 2. Contratos de aprendizaje. 3. Judicatura. 4. Relación docencia de servicio del sector salud. 5. Pasantía. 6. Las demás que reúnan las características contempladas en el inciso primero del presente artículo. Artículo 6 grados. Certificación. El tiempo que el estudiante realice como práctica laboral, deberá ser certificado por la entidad beneficiaria y en todo caso sumará al tiempo de experiencia profesional del practicante. Concomitantemente, el parágrafo 4 del artículo 2.2.5.6.3 del Decreto 1083 de 2015, adicionado a dicha norma por el artículo 1 del Decreto 952 de 2021, reglamentario del artículo 2 de la Ley 2039 de 2020, modificado por los artículos 16 de la Ley 2113 y 4 de la Ley 2119, ambas de 2021, dispone. De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 1780 de 2016, se tendrá como práctica laboral toda actividad formativa que desarrolle un estudiante de programas de formación complementaria, ofrecidos por las escuelas normales superiores, o de educación superior de pregrado, durante un tiempo determinado, en un ambiente laboral real,
con supervisión y sobre asuntos relacionados con su área de estudio o desempeño y su tipo de formación, para el cumplimiento de un requisito para culminar sus estudios u obtener un título que lo acreditará para el desempeño laboral, subrayado fuera de texto. Además, en virtud del numeral 3 del artículo 4 y de los numerals 5.2.1, 5.2.2 y 5.2.3 del artículo 5 del Decreto Ley 770 de 2005 y de los artículos 2.2.2.3.7, 2.2.2.4.2, 2.2.2.4.3 y 2.2.2.4.4 del Decreto 1083 de 2015, la experiencia adquirida en un empleo público de las entidades del nivel nacional se puede clasificar como experiencia profesional, solamente si dicho empleo es del nivel profesional o superiores, para los cuales siempre se exige acreditar título profesional. Por otra parte, de conformidad con las disposiciones del numeral 3 del artículo 4 y del numeral 3 de febrero de 2013 del artículo 13 del Decreto Ley 785 de 2005, la experiencia adquirida en un empleo público de las entidades del nivel territorial, solamente puede considerarse experiencia profesional si dicho empleo es del nivel profesional 6, para el cual, en todos los casos, la normativa precitada exige acreditar título profesional. 6 o de los niveles asesor o directivo, siempre y cuando el requisito mínimo de educación exigido para el empleo desempeñado sea acreditar título profesional, en los términos de los numerals 1 de febrero de 2013 y 2 de febrero de 2013 del artículo 13 del Decreto Ley 785 de 2005, particularidad que se debe especificar inequívocamente en la correspondiente certificación laboral registrada por el aspirante en SIMO para participar en este proceso de selección, pues de no especificarse no puede considerarse experiencia profesional por la indeterminación del requisito mínimo o máximo exigido para tal empleo. 7 idem. Para las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con el sistema de seguridad social en salud, la